la Comisión Nacional de Emergencias. Gracias por acompañarnos, don Alex. Muchas gracias. Me gustaría retomar algo que usted dijo en la nota de nuestro compañero Andrés Ortiz, la ausencia en algunas ocasiones de funcionarios de la Comisión de Emergencia en las diferentes comunidades, lo cual dificulta un poco el tema de la supervisión de lo que se está realizando en los comités locales. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, básicamente es importante entender acá que el informe de la Contraloría General de la República muestra un periodo entre el 2016 y el 2017 en el cual se desarrollan observaciones específicas sobre 6 comités municipales de emergencia, y también en el estudio se explica un poco cuál es el método que se utiliza de trabajo, cuál es la metodología que se utiliza acá para incluso delimitar los alcances del estudio en 6 comités municipales de zonas que también han sido recurrentemente afectadas por diversos fenómenos hidrometeorológicos o algún otro tipo de fenómeno. Quizá, como usted menciona, aprovechar para mencionar que la estructura de la Comisión Nacional de Emergencia como instancia nacional de coordinación del sistema es una estructura centralizada, es decir, la ley establece claramente que la CNE reside en la capital y que podría, ¿verdad?, pero eso es un elemento eminentemente facultativo, tener distintas sedes regionales. Eso es un elemento pues que todavía no se llega a ese nivel de desconcentración de las funciones. ¿Por qué, don Alexander? Básicamente por cuestiones de orden de presupuesto, de características de regionalización, y también porque se ha apostado desde los años 90, prácticamente después del sismo de Limón, a una estructura de comités municipales de emergencia. En el pasado se denominaban comités locales de emergencia. Estos comités son los que precisamente han permitido organizar esa gestión, y aquí voy a ir aclarando algunos aspectos importantes, para la atención de las emergencias. Es decir, los comités fueron conformados para preparativos y respuesta a situaciones de emergencia. La Ley Nacional de Emergencia establece que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo tiene 3 subsistemas, uno que tiene que ver con la prevención y la mitigación, otro que tiene que ver con los preparativos y respuesta, y otro que tiene que ver con el enfoque de recuperación, que básicamente la ley dice rehabilitación y reconstrucción. Hoy día decimos, bueno, reconstruir significa volverlo a dejar igual, ¿verdad? En realidad tiene que ver con todo un proceso integral de recuperación de cara a prevenir que nuevamente las emergencias se vuelvan a presentar. Pues en el pasado sí ha habido todo un proceso de prácticamente de reconstruir la vulnerabilidad, y poco a poco vamos trabajando en el cambio de esos enfoques. ¿Qué es lo importante resaltar acá? Una estructura nacional que tiene más o menos 82 comités municipales de emergencia articulados. Estos comités han ido evolucionando desde su conformación, en que estaban coordinados por una persona que se elegía voluntariamente o por consenso del equipo de trabajo en la localidad, que podría pertenecer a las instituciones o bien a la comunidad, y en la ley que se publica, que se aprueba en el 2005 y se publica en el 2006, que es la nueva Ley de Prevención y Atención de Emergencias, se establece claramente la responsabilidad del alcalde municipal como jefe del gobierno local en la coordinación de estos comités. Es importante resaltar que la gestión integral del riesgo no necesariamente reside bajo la responsabilidad de un comité de emergencia. Es decir, los comités tienen una función que les da la ley de preparativos y respuesta para situaciones de emergencia, de coordinación, ¿verdad? Y reside en el alcalde o en su representante, en el alcalde, la alcaldesa o su representante, la coordinación del comité. De modo tal que los temas de prevención y mitigación, que forman parte de todo el enfoque de gestión de riesgo, deben ser desarrollados por las instituciones, por la empresa privada, por la sociedad civil, por el Estado como un todo, ¿verdad? Como parte inherente, que es un principio rector de la Ley Nacional de Emergencia, la obligación de prevenir, la gestión del riesgo como modelo integral de desarrollo. Y toda la parte de recuperación, ¿verdad?, que incluye aquellas actividades de rehabilitación y reconstrucción, también forma parte de las estrategias que deben desarrollar las instituciones bajo un enfoque de su rectoría. Es decir, sector salud, liderando los temas de salud; educación, liderando los temas de educación; infraestructura, liderando los temas de infraestructura. Y los comités de emergencia están concebidos como esa instancia. Hay otro tema interesante en el informe, y es que hay un vacío, quizá una confusión en la reglamentación que hay que corregir. Lastimosamente no se corrigió en años anteriores, y pues ya tenemos una propuesta para corregir esto en términos de algunas enmiendas que hay que hacer al reglamento de la Ley Nacional de Emergencia. Resulta que la Ley de Emergencia, en el artículo 10, establece las instancias del sistema, y establece en el inciso A
una instancia sectorial institucional. Y esa instancia sectorial institucional, entre otras cosas, establece los comités institucionales para la gestión de riesgo y dice que son aquellas instancias de nivel gerencial dentro de cada institución, incluidos los gobiernos locales, que tienen que velar por el desarrollo del modelo de gestión de riesgo. Estoy parafraseando, ¿verdad? En términos generales eso dice. Y el mismo artículo, en el inciso C, establece la conformación de los comités regionales, municipales, y habla de la figura de los comités comunales. Resulta que en el reglamento a la ley que se publica en el 2006, se establece una instancia que era la figura que se usaba antes, los comités locales, que en el marco de la nueva ley evoluciona a municipales, pero en el reglamento se le define una instancia distinta. Dice que los comités municipales son los que se conforman por el alcalde, la vicealcaldesa o el vicealcalde, ¿verdad? O la alcaldesa, en el caso que corresponda, y además define 2 o 3 funcionarios más de la corporación municipal, es decir, de la institución municipalidad. No toma en cuenta a las otras instituciones de la localidad. Y además crea una figura que ya no existe en la nueva ley, que es el Comité Local de Emergencia. Y dice que ahí se integran todas las demás instituciones. Entonces, aquí tal vez en el informe sí es importante aclarar, obviamente el informe se basa en lo que establece la reglamentación, pero la ley no define esa integración del comité municipal. La ley, por su parte, dice que son todas las instancias territoriales las que se agrupan en el comité municipal, que tiene que estar liderado por el alcalde o la alcaldesa, o bien su representante, que también pues establece que debería ser el vicealcalde o la vicealcaldesa. Y por otro lado, se intenta, años después, corregir parcialmente este error y se crea un acuerdo de junta directiva, que es el reglamento de organización y funcionamiento de los comités, que sí está más alineado con la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un decreto ejecutivo entre estos dos, ¿verdad? Entonces, cuando la Contraloría hace el informe, por supuesto que vamos a encontrar una brecha importante en términos de la definición de la conformación de un comité municipal. En definitiva, lo que tenemos que tener claro es que hay principios rectores, ¿verdad?, de la ley. Por ejemplo, la gestión de riesgo en el artículo 3 está claramente definida, que es inherente al todo el modelo de desarrollo local y que por lo tanto el Estado, la sociedad civil, la empresa privada, es decir, todos los actores del sistema tienen responsabilidades específicas en este modelo, ¿verdad? Hay algunos elementos pues, que es importante resaltar también, porque por supuesto que esto es una radiografía que nos permite a nosotros también precisar en algunos aspectos puntuales en los cuales tenemos que fortalecer el trabajo de los comités. El informe, por supuesto, tiene algunas indicaciones claras, por ejemplo, a doña Yaneda, a doña Adriana, a doña Sara Murillo en Parrita, a doña Andrea Aguilar en Sarapiquí, a don Juan Bosco en Upala, a don Luis León en Turrialba, que son las personas que coordinan los comités, y nosotros, por su parte, pues vamos a dar todo el apoyo a esas instancias para ir corrigiendo algunos de los aspectos que aquí se mencionan, ¿verdad? Muchos temas son de orden operativo, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema de las advertencias que nos hacen en términos del manejo de los suministros, de las bodegas, pues son temas en los que tenemos que reforzar a los municipios. Justamente ya tenemos a Vivian Garbanzo, gerente del área de desarrollo local de la Contraloría General de la República. Buenos días, doña Vivian. Tal vez para que justamente nos detalle, nos hable un poco sobre estas observaciones y recomendaciones que hace la Contraloría en este informe. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, la Contraloría encontró en la auditoría que realizó de los comités municipales de emergencia algunas debilidades que nos parecía importante que los comités tenían que reforzarse, que la Comisión Nacional de Emergencia como entidad rectora tenía que darles un mayor acompañamiento para darles incluso formalmente formalizarlos, legalizarlos, y además encontramos algunas otras debilidades importantes que a manera de prevención es importante que los comités se ocupen desde ahora y no tengan que esperar a que ocurra una emergencia para tomar las acciones. ¿En qué aspectos están fallando estos comités municipales en materia de prevención? Para ir punto por punto, en materia de prevención, ¿cuáles son los principales fallos que ustedes pudieron encontrar?
Bueno, efectivamente encontramos que no hay como un plan local de emergencia, que de ahora ellos puedan estar definiendo cuáles son las acciones que deben tomar. También encontramos que no hay actividades de mitigación, por ejemplo, de que ellos estén dragando los ríos o que tengan alertas tempranas en casos de emergencia, por ejemplo, sirenas o pluviómetros que indiquen que el cauce de los ríos puede ocasionar alguna probable emergencia. Asimismo, encontramos algunas debilidades propiamente en los comités, que algunos de ellos incluso no se están reuniendo, los representantes de las municipalidades no están conformando el comité, y eso nos parece pues importante de cara a las emergencias que ya han vivido los cantones que nosotros hicimos la auditoría. Doña Vivian, con respecto a las bodegas, ustedes también hacen mención en qué estado se encuentran esas bodegas actualmente, ¿corre riesgo los insumos que ahí se almacenan? Por supuesto, nosotros encontramos bodegas con daños estructurales, incluso con problemas de ventilación, iluminación. Algunos de sus bienes no están ni inventariados, que es difícil reconocer qué tipo de bien es el que está dentro de la bodega. Algunos de ellos incluso están en el suelo de la bodega, lo que puede provocar que por la humedad o por la misma situación de la bodega, esos bienes no puedan ser utilizados en caso de una emergencia. ¿Qué recomendaciones hace la Contraloría a estos cantones? Y tomando en cuenta que, bueno, por ejemplo, lo que es Matina, Upala, Parrita, frecuentemente se dan, por ejemplo, inundaciones cada año y son de los que están señalados con principales deficiencias. ¿Qué recomendaciones están haciendo ustedes como Contraloría? Claro, nosotros estamos disponiéndole a los comités cantonales que deben establecerse, deben constituirse formalmente. Los funcionarios que son nombrados para conformar estos comités deben tener un compromiso más. También los instamos a que tengan un plan integral de emergencia y que subsanen algunas de estas situaciones que encontramos dentro de las bodegas. Asimismo, también le disponemos a la Comisión Nacional de Emergencia para que ellos, como ente rector, pues se apersonen, respalden, nombren un enlace que pueda ayudar a estos comités a ejecutar su función de una forma más eficiente. Doña Vivian, ¿en qué línea debe estar fundamentado ese plan de emergencias o de contingencia para inundaciones, por ejemplo? Ahí la idea es que cada cantón, de acuerdo al tipo de emergencia que ellos se presenten, pues hagan un análisis, ¿verdad?, de qué son las cosas, cuáles son las acciones que ellos deben de tomar en caso de una emergencia y que estén preparados, no esperar a que la emergencia ocurra para poder tomar estas acciones, sino que ellos de previo puedan definir qué es lo que deben hacer, que las personas que habitan el cantón sepan dónde deben estar, dónde están los refugios, cuáles son las medidas que se deben tomar incluso para la distribución de los bienes que tienen en sus bodegas y ese tipo de cosas. La idea es que de acuerdo a las emergencias que ya han sido ocurridas, hayamos aprendido y podamos tomar medidas de previo y no esperar a que la emergencia ocurra para entonces en este momento definir qué es lo que se hace. Vivian Garbanzo, gerente del área de desarrollo local de la Contraloría General de la República. Don Alexander Suárez, presidente de la Comisión de Emergencias, habla de la necesidad o señala que algunos comités no están bien conformados, faltan planes reguladores a nivel municipal, y también menciona doña Vivian la importancia de un involucramiento mayor de parte de la Comisión de Emergencias en estas deficiencias que encontró. Varias acciones en proceso. Yo pienso, y es el sentir de la mayor parte del equipo de trabajo de la CNE, sobre todo fundamentalmente el Departamento de Gestión de Operaciones, que es el responsable de la asesoría, de la gestión, de la coordinación de los comités municipales de emergencia, que este informe pues nos viene a apoyar, viene también a apoyar la gestión de los comités municipales de emergencia, y pues siempre es bueno que alguien de externo le observe a uno algunas condiciones y le dé algunas recomendaciones. Así que respetamos profundamente el informe. Hay algunos temitas que es importante, sí, en el proceso de implementación de las recomendaciones, que también vayamos clarificando. Uno, por ejemplo, que la integración de los comités municipales desde la perspectiva que el informe los enfoca, que es la que establece el reglamento, no es viable
agradable de manejar. De hecho, Costa Rica ganó en el año 94 el Premio Internacional Sasacagua, uno de los más prestigiosos en materia de gestión de riesgo y de preparativos para emergencia, justamente por la conformación, la estructura de los comités locales en ese momento de emergencia. Que era la diferencia que usted hacía. Sí, correcto. Y cómo se articulan, ¿verdad? Todas estas instancias de coordinación donde están representadas todas las instituciones. El comité municipal, tal como lo establece el reglamento, sí hay que adecuar ese tema. Por ejemplo, en alerta temprana es importante mencionar que hay varios esfuerzos en esto, más de 73 puestos de vigilancia en los principales ríos del país. Solo la cuenca del Sarapiquí tiene 23 puestos, 104 comunidades que están beneficiadas por este sistema de alerta temprana, de las cuales 54 están en alto riesgo. Entonces, mucho de esto depende también de las capacidades que existan a nivel municipal y cómo esto se gestiona. Los planes de mitigación, aquí es un tema interesante porque el comité municipal como instancia de coordinación no tiene la posibilidad jurídica de intervenir en las obras, ¿verdad? Eso corresponde a la instancia municipal, a las instituciones como por ejemplo Senara, Obras Fluviales del MOB, el mismo CONAVI, ¿verdad? O la misma municipalidad cuando los caminos o las áreas afectadas están en el territorio que administra la municipalidad. Entonces el comité como instancia de coordinación lo que debe hacer es promover que las instituciones también se muevan en su marco de competencia, ¿verdad? Eso es un tema al que tenemos que hacerle seguimiento permanente. Y como mencioné antes, el tema de los recursos, y creo que doña Vivian menciona muy acertadamente el tema de bodegas. Mire, tenemos de todo. Y el informe de la Contraloría, muchas veces, cuando lo vemos, nos dice hay acciones inmediatas que tomar porque encontramos que de pronto hay una bodega que funciona en un contenedor bajo las condiciones que ya doña Vivian nos apunta. Sin embargo, aquí tenemos que llamar nuevamente a las instituciones, a los gobiernos locales, para que tratemos de hacer convenios de cooperación entre la CNE y entre esas instancias para dotar adecuadamente, para dotar de bodegas adecuadas a las comunidades. Hay experiencias positivas, por ejemplo, recuerdo ahorita, se me viene una a la mente que es Santana, donde la municipalidad donó el terreno, construyó una bodega y los recursos son administrados en ese local que cumple con todas las condiciones. Y así sucesivamente podríamos tomar otros casos, ¿verdad? Pero depende mucho de cómo el gobierno municipal también pueda generar este tipo de espacios para que nosotros podamos tener los insumos en sitios adecuados. Don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. A mí lo que me llama la atención, y ya para ir cerrando, es que en este informe, bueno, le leo los cantones: Matina, Nicoya, Parrita, Sarapiquí, Turrialba y Upala. Y como le mencionaba yo un poco a doña Vivian, son cantones que cada año vemos que hay problemas de inundaciones frecuentes y serios. Y nos topamos en el informe con que hay incluso bodegas que no tienen luz. Son pequeños detalles que pueden generar una gran diferencia. Entonces, en esa línea, le ha tomado un poco tarde a la Comisión de Emergencias para tomar control ahí. Son problemas para coordinar que parecen recurrentes, don Alexander. Con los comités también. Sí, son recurrentes. Definitivamente es importante resaltar eso, pero también en alguna medida debemos entender que el informe habla de oportunidades de mejora. El informe no rescata los elementos positivos que también tenemos en ese lugar y me parece que no es el objeto de la auditoría, ¿verdad? Pero sí es importante resaltar que esto nos permite a nosotros desarrollar una serie de trabajo en apoyo a estos comités de emergencia, nos permite también saber dónde estamos más débiles justamente para que el objetivo con el cual se desarrolla la auditoría, y para eso es que se desarrolla una evaluación de esta naturaleza, nos permita ir mejorando. Hay aspectos muy positivos en estas comunidades, gente que trabaja de lleno en eso. Tuve la oportunidad de estar en Turrialba hace unos días, donde sí hay un plan de contingencia, por ejemplo, con todo el tema de la amenaza volcánica. Turrialba es un cantón también propenso a inundaciones y también tiene mecanismos de coordinación que obviamente tal vez en el poquito tiempo que uno pueda dedicar en estos espacios a hablar sobre el informe, no hay el espacio suficiente para decir uno, bueno, mire, pero es que el informe también contiene una serie de elementos que le hacen a uno ver que son observaciones muy concretas en un momento puntual que nos permiten ir mejorando, ¿verdad? Por ejemplo, Nicoya, estamos trabajando con todo un tema de alerta por tsunami, todo un tema de organización comunitaria. En el caso de Upala, Visión Mundial está trabajando con nosotros en todo el mapeo de riesgos en los 4 cantones de Guatús, Upala, Los Chiles.
que nos permitiría también evolucionar y actualizar esos planes locales de emergencia. Tendremos que retomar este tema sobre Así la es, situación de niveles definitivamente. cantonales. Muchísimas gracias, Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y Vivian Garbanzo de la Contraloría. Vamos a un corte, ya volvemos.